Señores, bienvenidos a este programa que se llama, o tiene por muy mal nombre, Los Bacachos. Mi nombre es Juan Carlos Soto, alias El Cacho, y estoy junto con el gran, Benji. famosísimo Benji. ¿Cómo estás, mi Benji? Bien, mi hermano. Saludo como chavorruco. ¿Cómo te fue la semana? Bien, todo chingón. ¿Tú? Todo ¿Qué chingón. tal? Bien, bien, una semana interesante, movidona. ¿Sí? ¿Te Bien. dolió la Agustín. rodilla esta semana? ¿Tuviste algún síntoma chavorruquesco? No, digo, más allá ¿No? de lo de la vacuna, que pues obviamente nos tocó, que la verdad es que sí la sufrí un poquito. Te dan síntomas después de la vacuna. Muchos. Estamos en una edad, sí, bueno, sí, es que no es un tema de edad. Hay muchos Sí, jóvenes, ¿no? O gente más joven que nosotros, que también la han sufrido. A mí, pues ya me tocó COVID en febrero, entonces... A mí apenas en junio. Cierto, sí, no tiene tanto tiempo. Entonces, bueno, de alguna forma, bueno, ya la libramos, esperemos hasta ahorita. Pero bueno, hay que mantenerse siempre con la actitud de que todo va a estar bien y que, sobre todo que todo va a pasar de una forma Así es. positiva. Entonces, señores, este programa que se llama El Bacacho, o Los Bacachos, como ustedes quieren decirlo, Nosotros somos los bacachos. no trata más de hablar de historias de chavorrucos, donde queremos llegar a esos chavorrucos que seguramente hay del lado de esta grandiosa cámara y del otro lado de las redes sociales. Si usted es un chavorruco y no sabe de las redes sociales, no sabe de lo que se ha perdido, porque muchas de las anécdotas se van a platicar aquí, como el día de hoy que tenemos el gran tema de la escuela de los chavorrucos. Vamos a platicar acerca de nuestra historia escolar, ¿no? De cómo fue nuestro paso por la escuela. Sí. El día de hoy se va a poner bastante interesante y vamos a recordar muchísimas cosas que seguramente a todos esos chavorrucos que están del otro lado de la pantalla o de los audífonos, porque hay que recordar que este es un video podcast, entonces también nos pueden escuchar. Para Seguro. todos esos godines que llegan a la oficina el lunes tempranito, se pueden poner su dispositivo y nos pueden escuchar a través de las plataformas o poner el YouTube y vernos también si quieren. Y ahora con el Smart TV nos pueden ver en pantalla. Fíjate, ¿quién pensaría que ¿Quién iba a pasar todo eso? pensaría, güey? Y en el atrio de hoy tenemos hoy en el MP3 el fabuloso iPod. El pasado lo tuvimos... El altar. El altar, perdón, el altar de Ahora, este... el altar. ¿Cómo dije? ¿El atrio? El atrio. Qué pendejo. Perdón, el altar de esta semana vamos a hablar del iPod, pero eso va a ser más adelante. Al final del Hoy programa. hablaremos de historias de chavorrucos de la primaria, secundaria, preparatoria, historias de... Así que arrancamos, señores, en esto de los bacachos. ¿A ti te tocó ir a la escuela de paga o...? Fui combinadito, ¿eh? Fui ¿Campechano? combinadito, sí, porque en algunas me corrían, entonces creo que no terminaba algunas... Es algo que tenemos en común. ¿También? ¿Te Yo corrían fui, en la fui un gran turista de las escuelas. Sí, o sea, me cambiaban a cada rato. O sea, yo de chavito padecí trastorno obsesivo compulsivo y el déficit de atención que hoy día ¡Qué ya hueva! está identificado. Pero yo Exacto. fui niño de laboratorio, güey. O sea, a mí me tocó ir al neurólogo, al psicólogo y decían, pues es que su hijo está toda madre. Nada más que es un ¿Pero niño. qué hacías? Es pinche un Benji? niño. O sea, ¿tú qué hacías? O Puro sea, desmadre. si eras bien travieso, ¿no? desmadroso, güey. Digo, lo sigo siendo. Bueno, según tú, cabrón, ¿no? Pero bueno. Pero sí, o sea, era un niño problema y pues pasé por un chingo de escuelas. Pero güey. una cosa es ser obsesivo y compulsivo y otra cosa es tener síndrome de... Ya una consecuencia de la otra, sí. ya más Síndrome grande. de desmadre, ¿no? Digo, lo tengo muy leve, pero sí soy A como ver, muy Benji, ordenadito. ¿fuiste niño planeado? Sí, fui niño planeado. Sí. Eso, Ok. eso sí. Mis Yo papás no. dicen que sí. Yo no. No, tú sí fuiste... No, sí, yo, o sea, mis balazo. hermanos fueron, entre mis hermanos es 7 años la que me sigue mi hermana, 7 años de mi hermano, o sea, son 14 entre mi hermano tercero y yo, y el primero, 16 años, o sea, en realidad ya mi Yo mamá fui, me tuvo a los yo fui 42 primogénito, años. por ejemplo. No, pues es que ahí valió madre, Entonces ¿no? O sea, yo sí a fui mí no me quisieron. Y o sea, deseado. No, pues yo no fui. En tu caso, deseado, o sea, era de chin. Es que imagínate, mi mamá me tuvo a los 42 años, entonces ya una persona de 42 años soportar un chamaco, un escuincle, como lo fui yo en No, el esa simple época. hecho de imaginar que va a llegar, güey. O sea, ¿qué pedo? Tengo 42 años y estoy embarazada. Sí, ¿Qué onda? no, pues ya era así de, pues ya valió madre, ¿no? Pero bueno. Y valió madre. Sí, finalmente valió madre. Pero bueno, hoy hablaremos de esa época tan romántica que fue la escuela. La escuela. ¿Tú recuerdas cuáles fueron tus primeras escuelas? Sí, una fue la primera, me tocó inaugurarla, que fue la Columba Rivera. Después estuve en el Instituto Doncella de Orleans, en Lindavista. Esas fueron mis dos primarias, esas de mis primarias, donde, bueno, ya te contaré algunas anécdotas. Anécdotas de escuela. O sea, yo creo que esa época te abre como la posibilidad de los primeros recuerdos, sobre todo sociales, ¿no? Totalmente. O sea, hablemos de cómo va a ser tu personalidad. Se ve reflejada, yo creo que no sabemos bien si desde el kinder, desde la primaria, pero sí sabemos que está muy detonado, ya está muy caracterizado, sobre todo cuando vas en la primaria, el saber qué tipo de niño eres.
Definitivo. Si el clásico Emilio que saca 10, porque se llamaba mi amigo un George cualquiera seguramente, de la primaria, que siempre sacaba 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 en todo. Que no necesariamente, menos educación física. No necesariamente era un nerd. No, era un güey genio, ¿no? Y eso sí tenía que estar bien peinado. siempre estaba ahí. Impecable. Impecable, así. No, bueno, era un dandy de niño, ¿no? Y siempre su mamá era la que se emulaba. No, mi Emilio no hizo eso. Jamás Emilio hacía nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa época. Pero Soto, yo me aprendía y sabía y conocía y contaba todos los ladrillos que estaban en la dirección. Por ejemplo, yo me tomé el atrevimiento o el tiempo de tantas veces que estuve ahí, porque me quedaba como el ladrillo 175, de saber cuántos son los ladrillos y los marcaba. O sea, le ponía algo, un pedazo de chicle y decía, la próxima tengo que contar de aquí a la pared. Eras un hooligan, güey. Sí, cabrón, sí. O sea, era algo especialito. Pero bueno, ya el director eras un me niño decía, guerroso. Era un niño... Porque ese era el término, ¿no? Es bien guerroso. No, mi niño salió medio traviesito. ¿Ese era el término para ti? Sí. O sea, te decían traviesito. Bueno, a mí sí me decían niño guerroso. No, y me decían carajo, niño carajo. Mi mamá me decía, es que este niño salió medio carajo. Y mi mamá desde niño siempre me decía escuincle, cuando me revenía. ¡Escuincle! Y se me quedó la palabra de escuincle y a la fecha a los no, pibes yo siempre les fui digo José Luis. escuincles. Siempre fui José Luis. O sea, A mi los mamá nunca críos se aprendió mi siempre- nombre, güey. Escuincles. Para mí todos son escuincles. Bueno, mi mamá me decía, José Luis, no, Juan Carlos. Pero bueno, finalmente esa ¿Tenías época- algún mote de niño, de cariño? No. Bueno, Cacho finalmente fue un apodo que me pusieron antes de ponerme nombre, porque mi mamá me tuvo a los 42 años, ella pensaba que no estaba embarazada, empezó a sentir síntomas en el vientre, lo llevaron a un doctor, el doctor dijo que era un tumor que tenía mi mamá dentro, era un mioma, y le dijo el doctor, no se preocupe señora, con esos medicamentos, si no se le resuelve, le cortamos ese Cacho. Entonces, desde ahí viene el nombre de Cacho, el apodo de Cacho, que tengo hasta ahorita. Entonces, tengo apodo antes de tener nombre. Pero siempre fue Cacho, ¿no? Entonces, o Soto o Cacho. En mi caso siempre fui Ben o Benny en mi casa. Pero cuando me decían Benjamín, ya había pedo. Sí, Hubo pedo. O sea, Juan cuando me Carlos, decían Benjamín, puta, ¿y ahora qué chingados hice, güey? ¿Qué Sí, güey. una de tus anécdotas de primaria? Y te trauma, güey. Ah, bueno, sí. Sí te el hecho trauma, de decir o sea, Juan Carlos, o sea, pues, sí hay pedo. A mí todo el mundo me dice Benji, güey. A mis amigos me dicen Benjo porque se sienten muy putos diciéndome Benji. Entonces me dicen Benjo. Pues yo no me siento puto diciéndote Benji, güey. Bueno, pero pues es que... Yo creo que ya es una cuestión de seguridad, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Cuál fue tu primera anécdota de...? No, de las cosas De las cosas que recuerdas. recuerdas cuando eres niño y que eres guerroso. Bueno, hablando del kinder, a mí me tocó ir al PAI 2, ¿no? Que es una escuela, y después al Colegio Avante, en la Colonia del Valle. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando se daban los festivales, por ejemplo, de la primavera, güey. Entonces, la actividad era ir con tu triciclo tuneado, güey, de primavera, güey. Entonces tu mamá le ponía florecitas de papel china y la chingada, ¿no? Porque además recordarás que los papás tenían que ser artistas plásticos, güey. Ah, bueno, sí. Tenía que hacer maquetas, güey. Tenía que hacer todo para cumplir con la tarea, güey. Pero recuerdo en esa época del kinder, ¿no? De la preprimaria, de ese tipo de actividades, güey. O el festival del Día de las Madres y tocaba cantar la del ratón vaquero de Cricri. Pero tú fuiste y entonces te considerado tocaba ir de indio o de vaquero para hacer la representación. Pero tú eras del montón de los que bailaban, ¿no eran de los güeyes que pasaban al micrófono? Decir, No, yo yo sí era de Yo esos. era árbol 2. ¿Sí? Sí, o sea, a mí era siempre parte me de la ponían, escenografía. siempre me ponían, no, que Soto lo haga. Y era, bienvenidos a esta nueva premiación, o bla, bla, las palabras de iniciación de esta reina de la primavera. Era, dígala Juan Carlos, y era declamación, Tenías que recitar, te exacto, tocaba a ti la el speech. recitación, sí, o sea, todo ese tipo de cosas me elegían a mí. Era algo que no me gustaba, güey. Entonces, desde ahí, era algo que finalmente fue como parte de mi personalidad, el hecho de que me pusieran ahí frente al micrófono para hacer muchas cosas y demás. Pero sí era México, creo en ti, como el alma de un juramento. Oh, Dios mío. Todo ese tipo de mamadas que seguramente a muchos nos traumaron porque se lo tiene que aprender, señora. Pero además es parte de la formación, güey. Sí. Y también sí, es, definitivo. y como mencionas hace rato, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que te va formando y que en algún momento te van dando el carácter y parte de la personalidad. Mi primera obra teatral, o sea, me tocó ser el personaje principal y era esta famosa obra de teatro de Un cuento de Navidad.
Entonces a mí me tocó ser Pero el Scrooge, ¿no? El malo, el avaro, el que lo visitan los fantasmas. Pero ¿estás hablando de la obra de Emilio Carballido? Primero de primaria. Un cuento de Navidad. No sé quién sea el autor. No, bueno, porque sí, la de Emilio Carballido, esa yo sí la hice y me tocó ser el santo anaco. Ah, no creo que sea la misma, güey. La neta te debo el dato, güey. No te lo vengo manejando, pero era un cuento de Navidad, ¿no? Y entonces yo era Scrooge, que era el personaje malo, el avaro, que se portaba muy mal con sus empleados, con su familia, etcétera, etcétera. Y lo visitan durante un cuento de Navidad fresa, güey. Pues no sé, güey, si sea fresa, pero bueno, fue mi primera representación teatral, güey. ¿De qué le hiciste? El personaje principal, pero por cuestiones de que los niños no se aprendieran todos los diálogos, estamos hablando de primero de primaria, fue playback, güey. Entonces, toda la escuela reunida en el patio principal, y entonces en el audio de la escuela lanzaron la obra, o sea, la narración de la obra. Y el grupo de niños, que éramos de primero de primaria, nos tocaba ir pasando por los diferentes escenarios dentro del patio de la escuela. Entonces, toda la escuela estaba viendo la obra de teatro de los de primero de primaria, un cuento de Navidad. Entonces, puedes decir que fue la primera vez que te doblaron, güey. No, espérate, güey. Que además me desnudé, güey. No, mames. Te voy a explicar qué pasa rápidamente. Fue un desnudo artístico, güey. Por supuesto. Todo tiene que ser con talento. El pinche gordo. Digo, yo era un charada, era súper flaquito, güey. No es como ahora. Pero para agilizar los cambios de ropa, yo traía la ropa abajo del otro cambio. Entonces, primero era trajeado y abajo traía la pijama. Porque tenía que hacer la transición de cambio de ropa en chinga, güey. Entonces, cuando vamos a la siguiente escena, porque todo se va haciendo un recorrido. Tenías, güey? Primero de primaria, estamos hablando de que 6, 7 años, ¿no? Es cuando estás en primero de primaria. Y al momento de quitarme el traje, me quito todo lo de arriba, pero cuando me bajo el pantalón del traje, lo bajo con todo y el pantalón de la pijama, güey. Entonces me quedo en calzones enfrente de toda la escuela, güey. No pasó nada, güey. Chingón. Me quité el otro pantalón, lo separé, me subí el de la pijama. Yo seguí con la obra, ¿eh? Aquí no pasó nada. Pinche profesional eras desde primero de primaria. Desde chavito, güey. Y me volvió, obviamente, ¿cómo se llama? El actor de la escuela, porque pues íbamos en primero de primaria, güey. Y ese fue mi primer enfrentamiento al público, o sea, a la escena, ¿no? Estuvo muy chingón. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Me hace que la educación física te... ¿Qué materias te gustaban, por ejemplo? Bueno, a mí me encantaba matemáticas, física y historia. Ñoñazo, güey. Ñoñazo, güey. Pues se me facilitaba, güey. De hecho, fui de los chamacos que terminaba primero en todas las clases. No es por mamá, pero sí, era de los primeros que terminaba. Y era de los que empezaban a echar desmadre primero. Entonces, en esas cuestiones de que nos ponen a hacer exámenes o hacer cosas, pues yo terminaba muy rápido. Se me facilitaban muchas cosas. Entonces, siempre traía juegos artificiales o cañones, palomas, sobre todo cuando era en septiembre o cosas así, en mi mochila. ¿Y por qué no? Traía mis cerillos. Entonces se me hizo carritos prácticamente... se llamaban Micro Machines, güey. Ándale, mis Micro Machines. Y yo Machines. adentro del pupitre hacía ciudades con los Micro Machines, güey. Ah, bueno, yo no, yo traía pirotecnia, güey. Entonces, a mí se me hizo muy fácil, que con mi compañera de adelante, del pupitre de adelante, tenía trenzas. Se me hizo muy fácil sacar un cañón y ponérselo en la trenza a mi compañera. Entonces ahí en medio de la trenza le puse el cañón. Literal la destrenzaste, ¿y por qué no? Güey. Literal, así. La destrenzaste. Sí, o sea, agarré, prendí el cerillo en la clase y ¡pum! Salió volando la trenza y pues imagínate, ¿no? El desmadre que se hizo. Ya salió volando la morra, güey. No, salió volando la trenza, güey. O sea, que después te pones a pensar ese tipo de cosas y tú como padre, ¿qué harías, güey? Si fueras la mamá de la niña, cabrón. ¿No? Entonces me suspendieron pues como una semana donde finalmente era una expulsión, cabrón. Y eso fue como... Había una diferencia entre suspensión y expulsión. Cuando te expulsaban de la escuela, ya no te regresas a la escuela, o sea, te cambia lo de plantel. Sí, pero una suspensión era como... Y te avientas el resto del año escolar ya en la que finalmente chingada, era un trofeo, güey, cuando te suspendían. ¿Estás de acuerdo? Que se va 2 semanas sin venir a la escuela. Esta parte está rara, ¿no? O sea, faltas a la escuela y te suspenden de castigo. Sí. ¿No? Como, a ver... Hay que hacerlo más seguido, falté a la escuela y entonces ahora mi castigo es faltar a la escuela. Exacto. Esto está raro, güey. Sí, está raro. Pero bueno, pues en esa época... Como que deberían de ser horas extras en la escuela, ¿no, güey? O no. Ajá, exacto. O sea, como hacer ese trabajo sería un comunitario, güey. Exacto. Ese sería un castigo. Ahora vas a dobletear turno. Te quedas con los de la tarde, güey. O te metes en la cooperativa, cabrón. ¿No? Eso era divertido, güey. Cuando te ponían de castigo, que la cooperativa, pues obviamente la tiendita, eso era chingón, güey. Porque además siempre el que manejaba la cooperativa y te tocaba de castigo ir a atender la cooperativa, al final te regalaba algo, güey.
O te quedabas con lana, que había mucho chamaco pendejo que te daba de más. Exacto. Y tú eras más pendejo Y siendo porque no bueno le dabas para la el cambio. matemática, güey, pues ahí está sí, su cambio. bueno. Presta, güey. Sí, sí, exacto. Cuando te tocaban, por ejemplo, tus lunches, ¿no? O sea, tu comida, que eran tus A ver, tortas. ¿cómo comienza el año escolar, güey? O sea, ya vamos El a hablar, primer día de vamos clases. a hablar de la primaria, ¿no? Sí. Los días previos vienes de las vacaciones, viendo super vacaciones en Canal 5, levantándote a las 10 de la tarde. mañana. Sí. Pues no creo que a las 10, güey. Cuando eres niño, No, como a las 8 de la mañana. a las estás 8 arriba, ya estás sí. despierto, güey. Sí. Dices, güey, no mames, estoy de vacaciones. Y Sí, digo, eso te nos toca. pasa de adultos. Llega el domingo, que te puedes levantar tarde, Sí, ya y a estás las 8 las ya 6. estás así. No, Puta bueno, a mí me madre, toca güey. estar a las 6 de la mañana, sí yo. Está de la Sí, chingada. ajá. Pero bueno, esos días previos que ya sabes que es la última semana de vacaciones porque ya fueron a comprar los útiles, tu jefa ya se rifó haciendo el ¿cómo se llama? El pedo este del ponerle Del forro, güey, el forro el forro a de los ajá. y luego además ir a comprar ¿Qué los pedo con eso, útiles cabrón? de texto. O sea, ¿qué pedo con Esta tu...? parte estaba chingona cuando ibas a comprar los útiles nuevos porque era lápices nuevos, Sí, la colores emoción. nuevos, Sí, la emoción. regla nueva, todo nuevo. Pero a ver, güey, Benji, a ver, ¿no? señores. ¿qué Mochila pedo- nueva, ¿qué güey. pedo con eso de forrar los cuadernos, cabrón? Y ponerle renglón Ay, no a mames. todas güey. las pinches hojas de cada cuaderno roja y para que no se salga de esta madre. Para la materia de español tenía que ser rayado, pero las matemáticas tenía que ser cuadrícula. De artes plásticas, blanco. Para música, el pautado. El pautado, a huevo. Y había uno que era específicamente para caligrafía, güey. Puta. Para hacer los ejercicios de caligrafía. Sí, pero... No, y aparte, También. el mío del profesor, ¿no? Necesito que lo traiga color rosa. ¿No? Y el otro de música azul. O sea, ¿qué pedo? O sea, nos creían tan idiotas que no podías voltear, por ejemplo, el cuaderno del otro lado para saber, porque se veía lejos cuál era el rayado, el cuadrado, cuadrícula grande, cuadrícula chica. Pues estábamos idiotas y tenías que ir forrado con un color, güey. Y con su personaje favorito, que todos llevaban a Mazinger Z, o Candy huevo. Candy, güey, ¿no? Sí, sí, por sí, ejemplo, sí, ser en el dependiendo. caso de las mujeres, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí. ese era como el pedo. Yo no entiendo ese desmadre de que tenías a los papás ahí, sobre todo una noche antes del primer lunes. Porque además, seamos realistas, güey. El niño no es el que iba a hacerle los márgenes Obvio, ¿no? a los cuadernos. Sí. Iban a ser los papás, particularmente la O mamá. los hermanos mayores, ¿no? Ah, es que yo no tuve hermanos mayores, güey. Pero sí, seguramente sí, güey. No, para mí, chingón. El no haber tenido hermanos mayores ¿No? está chido. Ah, está chido de Sí, estar, a huevo. tener... Sí, Porque siempre durante le das muchos años, todo, cabrón, ¿no? durante muchos años, es más, a la fecha sigo siendo el consentido Sí. del humor. Bueno, en fin. Preparabas estrenabas mochila. Sí, eso era padre. ¿No? Sobre todo cuando era una mochila de piel que te duraba todo el sexenio, güey. O sea, todo desde Literal, todo primero el a sexto, sexenio. Esta mochila. de piel. Pero no era piel. Era cuero, güey. Cuero, Era güey. cuero. Y literal... Bacalita, como no se llama sé, esa cabrón, pero madre, era ese de un material. calibre, Trae unos literal. remachas así Que mamalones, pesaba, güey. O sea, por eso entiendes tantos dolores de ciática en nuestra edad, Hay que güey. conseguir de esos. Ajá. Para enseñárselos a la banda. Sí, Y esa te acuerdas que luego mochila. salieron unas mochilas, más bien eran como unos portafolios de rejilla, güey. Puta, que te pegaban en las espinillas y cada cuando ibas caminando. O bajabas por las escaleras de la escuela. Espérate, con el Samsonite. Exacto. El Samsung. El Ya había dos. portafolio El Samsonite. delgadito y uno gordo. Sí, pero era... Había cualquiera de los o dos. azul o negro, güey. Que eran O café. indestructibles. O café. Sí, También sí, había sí. café. Que ¿no? siempre Y tenían ese- su llavecita. Y tenían su güey. llavecita. Sí, O sí. había los otros que eran de combinación, güey. Sí, Que nunca pero- faltaba, pero como ese de yo, rejas- que le cambiaba la combinación a los compañeros, güey. Y luego ya no lo podían abrir, güey. No, bueno. Y al otro día no llegaban Pero sin sí, la tarea. este famoso portafolios o de rejillas sí fue como todo Que era un pedo, güey, porque pues no podías aventar ya sacapuntas a granel, güey. O sea, pero vendían unos estuches, güey. Sí. Que tenían un imán o velcro. Entonces lo abrías y ahí traías tus colores. Y además tenían unos botones que abrían unos compartimentos. neta, Y ahí ajá. metías la goma, el sacapuntas. Y comprabas la Güey, lapicera. las carpetas que le Trapper ibas- Keeper. el Trapper Keeper. Uf. Pero estas lapiceras que le ibas cambiando las puntas. Sacaba la punta, que Ah, eran de sí, plástico. sí, sí. Del La otro metías tenías. por arriba y se iban intercambiando. Valía madre cuando perdías una, cabrón. O sea, ya, no había forma. Se descompletaba no porque había se iba forma. para adentro, güey. Exacto, Y junto con eso también salieron estas plumas que podías seleccionar los colores, güey. exacto. Que había de Exacto. diferentes tamaños. O sea, la clásica era negra con azul y rojo. O el clásico lápiz que era elástico, güey. ¿Te acuerdas de ese? Uno que se doblaba. Que, ajá. que era de plástico, que pintaban ni madres, cabrón. Pero traías tu pinche lapizote que se doblaba. Así que era es. de plástico. Las gomas de borrar y los sacapuntas marca Pelícano. Que en algún momento alguien empezó. Parece el arco en economía, güey. Güey, ¿te acuerdas de estas gomas de borrar que de un lado era rojo y del otro lado Sí, era por azul? supuesto. ¿no? Que era una para pluma y el otro para lápiz. Es que eso es lo que se decía, güey. Pero Pero en en realidad realidad una era para jamás- lápiz y la otra era para romper la hoja, güey. sí. No mames. Sí, sí, sí. Tal cual, güey. Las famosas
plumas Batman, que tenías que escribir algo y no sé si te claro, tocó eso, claro. que tenía del otro una lámpara y eran como un pedo secreto así de que... Y Peppermint sacó también unos plumines que uno de ellos era blanco. Y entonces podías borrar los colores, güey. Los famosos rascahuele, esas calcomanías que olían a calcetín viejo. ¿Te tocaron esas? ¿Tocaron esas? Había sabor de uva, de naranja, de plátano, y entonces la rascabas y olía, güey. Los rascahuele. Esa fue una etapa donde... Fue un boom, güey, de esas madres, rascahuele. Yo no sé por qué no sigue, bueno, ahora seguramente es otro tipo de temática. Es que hace mucho que no tengo hijos, güey, entonces no te sé decir. pero esa famosa etapa donde... El primer día de clases era como llegar... Es que es el precalentamiento, ¿no? O sea, ya viene... Te entusiasmaba estrenar todas esas cosas. Y te dabas cuenta quién estaba medio jodido en la familia, ¿no? También. Pero decías, puta, güey, es que ya se viene a entrar otra vez a clases. ¡Qué hueva, güey! Sí. Y llegaba la noche previa a ir a tu primer día de clases... Pues era mortal, güey, porque no te podías dormir, güey. De estarte levantando tan tarde y durmiéndote tan tarde. Sí. Pues era un pedo que mamá y papá te pudieran hacer dormir, güey, ¿no? O sea, ¿a ti nunca se te olvidó ¿Nunca te olvidaste a tu mamá en la escuela? ¿Nunca qué? ¿Nunca te lo olvidas? Ah, no, que eras el primero, güey, el único. No, pero sí, güey. O sea, alguna vez sí me tocó que mi papá pasara por mí a las 5 de la tarde cuando la salida era a la 1 o a las 2, güey. Y de pronto, pues a mi papá a lo mejor en juntas o lo que sea, y ya pasaba tardísimo por mí, güey. O sea, ya se había ido hasta la señora que vendía pepinos y jícamas afuera de la escuela. Ya se habían ido todos, güey. La primera, ¿no? Sí, güey. Entonces, viene esta etapa y el primer día de clases, que pues obviamente es en lunes. Ya después del Levante me tocó ir al Simón Bolívar. Y en el Simón Bolívar, los lunes... era ir de traje porque había honores a la bandera, güey. ¿Pero de traje? ¿Qué güey? Sí, güey, era el pantalón gris Oxford, así se llamaba el color. Ajá. Y el saco color... ¿Fuiste de la escolta, pinche Benji? No, jamás, güey, no. ¿Fuiste mames, chambelán, güey. cabrón? No, ni de pedo, güey. No, pero sí tuve mis 15 años. No mames, ¿en serio? ¿Te hicieron 15 años? Algún día les voy a platicar de esa anécdota, pero mi papá, pues ya le urgía celebrar alguna fiesta y no había fiestas y... Algún día les voy a platicar acerca de eso. Pero... nos tocaba honores a la bandera, güey. Entonces, en primaria, el saco con el escudo del Simón Bolívar era color azul rey, azul medio eléctrico. Y acuérdate que pues, te iban dejando los papás a los chamacos, que es un pinche trafical, eso siempre ha existido. Entrabas a la explanada del colegio y lo primero que hacía era, llegaba tu profesor, te formabas en donde ya previamente sabías dónde tienes que formarte. Ajá. Y acuérdate, lo primero era tomar distancias. Pues yo nunca tomé distancia, güey. Yo siempre fui el más enano de la clase. Ya sabías que ibas hacia adelante. Sí, o sea, yo ya era de ya, vale madre, nada más era tocar el hombro, güey. Yo no era tan alto, obviamente no era tan alto, pero nunca me tocó estar hasta adelante. Siempre había algún Estabas intermedio. No, yo era el más enano, güey. Siempre había alguien que le decíamos el estaca, güey, o el tachuela, güey. O sea, así me decían. Ese era yo, güey. El estaca, o el tachuela. El tachuela, ¿no? El primero, güey. Entonces, esa época donde te enamorabas de tu primer maestra. Pero espérate, porque ahí, en ese momento conocías a tu profesor o a tu profesora, güey, que es el titular, güey. En la primaria solamente tenés un profesor, güey. Que nos cuenten cuál ha sido como el profesor más macabro, más cabrón que les ha tocado. Por ejemplo, en mi caso... ¿Pero culero? O sea, hablando de... Sí, culero. O sea, por ejemplo, en mi caso, había un profesor que se llamaba el maestro Oscar, el teacher Oscar. O sea, no se te olvida, güey. No, sí, no mames. O sea, nos traumó a la mitad de a todos, cabrón. Porque ese güey, si lo ven manejando, güey, sí, le parte su madre. O sea, era de que nos veía peleando en el salón de clases y lejos de parar el pedo, decían, a ver, ustedes dos para acá adelante. Y así de, ibas al principio de todos, de rodillas los dos, frente a frente, cachetada por cachetada. No, entonces era de, ¡pah! O sea, primero empezamos así el clásico. Sí. ¿no? Sí. Pero sí era de no, más fuerte. O sea, él mismo decía, no, pégale fuerte, cabrón. Qué hijo de puta. Sí, o sea, y era o sea, y veías al güey de enfrente así como se le ve la lágrima y tú también te venías así de... Y en algún momento ya alguien decía... Y el primero que chillaba y el primero que chillaba era el que perdía. Porque era como un chillar, güey. O te jalaban las patillas. O te pegaban con el en los dedos. Ajá, así con el borrador o con la regla. ¡Pah! Oye, qué hijos de puta. Los profesores, ¿te acuerdas que también tenían un juego de geometría? Tenían una regla, tenían un de compás. De madera. Y los ¿cómo se llama? Los triángulos de madera, güey. Sí. Los salones, digo, en mi caso, era pues una tarima y había el escritorio de metal. Y era el maestro titular, o sea, ese era tu profesor que te daba español, que te daba geografía, que te daba historia, que te daba matemáticas. Sí. El único que era... cambio, que entra sale el titular, entra la maestra de inglés, que siempre olía a cigarro, era el de música, que tú tenías que ir al salón de música, y el de deportes, güey. Y la maestra que siempre traía minifalda y enseñaba los calzones, como en mi caso de la de artes plásticas. Ay, no me recuerdas, a mí me tocó en tercero de primaria,
Mi maestra, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, puta madre, güey. Le tocó se embarazó y se fue de descanso un rato. Ajá. Y metieron una suplente que usaba minifalda y ese fue mi primer crush, güey. ¿En serio? No, Sí. Bueno, la maestra Cecilia, que era mi La maestra maestra Paloma, ya me acordé. mi maestra de artes plásticas, de verdad, esa época donde la depilación era algo inexistente. Usaban medias. No, en este caso no. Y seguramente usaba calzones de gatito que pero se entonces le asomaban pata los... peluda, a pata Sí, peluda. güey, se le asomaban los bigotes al gato cada que... Pero finalmente fue esa época tan hermosa donde... Pero las piernas sí, güey. Pero era padre porque decía el maestro o el director, a ver, señores, quisiéramos saber qué tal les enseña la maestra Cecilia. Y todos nos... ¡Uf! Todo. Sí, no, qué bien enseña la maestra Cecilia. No, pero sí, era esa época donde tus travesuras en laboratorio, por ejemplo, era poner cola loca en este tipo de bancas, porque estas eran como las bancas de laboratorio, las de metal, estas sí. metálicas, poner cola loca y el primer No güey giraban, que se sentaba... no giraban, pero eran de metal. Exacto, pero el primer güey que se sentaba en esa que sabías quién era, le ponías unas gotas de cola loca y se levantaba Claro. un pedazo de pantalón, ¿no? Sí, 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 pero sí. Son de las cosas... Y hasta que de nalga, finalmente- güey, porque esa madre se filtraba en el obvio, pantalón, güey. pero son cosas que dices, bueno... Cuéntenos, por favor, señores, ¿cuál ha sido su travesura más inquietante en esta? No, de travesuras tenemos para aventar para arriba, güey, ¿no? Por ejemplo, el clásico dandy que tocaba guitarra y que se sabía Gwendolyn, cabrón, ¿no? Por ejemplo, en la Ah, secundaria. yo nunca tuve a No, alguien que tú que... tuviste Ah, bueno, la en la de secundaria, Dominique, sí. No, bueno, esa es la primaria, pero en secundaria sí tenía por ahí un grupo de amigos que les gustaba tocar la guitarra, que ya sabían algo, y por alguna razón tocaban puras canciones mamada, de los Beatles, güey. Ah, ¿de los Beatles? Sí, No, puro, bueno, puro esto- Beatles, esos 4 güeyes, o esos 3 güeyes, siempre, y No, acá se sí. creían los Beatles. Y uno se hacía llamar Ringo y otro se hacía llamar Jones. Güey, no mames. Pero pues Pero es que ahí sí eres les- niño, güey. Nah, una cosa es ser niño, otra cosa es ser la mamada. Pues los niños le Sí, hacen. no mames. Cuando eres niño le haces a la Güey, yo soy Ringo, no mames, güey. Yo Güey, nunca cuando dije eras que niño Ringo, te no. hacías llamar Hugo Sánchez, güey. No mames. Bueno, eso se entiende porque tú eras único, cabrón. En mi caso, No, pero pues salías a jugar, a echar la cáscara en la palomilla después de no hacer la tarea. yo era Hugo Sánchez. Y pues o eras Hugo Sánchez, o era Luis Hernández, o era el jugador que estuviera No, de es moda, que... güey. A ver, George, ¿de qué Perdón, eres Luis Flores. Hernández, cabrón? Luis Flores, O sea, Luis Hernández Flores. fue hace de Corrijo, Luis de los Flores. 2000, ¿no? Para que este güey todavía se crea Hugo Sánchez, el matador, cabrón, cuando Tienes todo el 30 mucho. años, No, cabrón. perdón, corrijo, Luis Flores. No sé quién es ese güey, pero bueno. Pues de la selección mexicana, güey. Luis Flores. Bueno, pues yo no. A los que nos gusta el panball, güey, pues sabemos perfectamente la historia de la selección mexicana y los principales jugadores, Pablo Larios, etcétera. Un chingo Bueno, de jugadores. Larios. A ver. Pero bueno, también podía ser Maradona, Canilla, o sea, había un chingo de jugadores en el Mundial del 86 y cuando eres niño jugabas a que eras ese, güey. ¿Te acuerdas de la Chiquitibum? No mames, güey, la Chiquitibum. Sí, fue como el primer chaquetón, ¿no? Digo, yo tenía 11 años Yo cuando creo que fue el sí, Mundial güey. del 86 y la Chiquitibum fue todo un ícono sexual. De hecho, Güey, deberían es que estarlo no googleando mames, después güey. de este programa. Es que en vez de Carta Blanca debía haber anunciado Lala o Alpura, güey. Es que era una señora, una chica con... Era una chiquita mamá, güey. Sí, ¿No? que fue el crush porque de todos. porque además se movía así, güey. No, nunca vieron... busca Chiquitibum del Mundial. La Chiquitibum. Ajá, Ujú. sí, así, tal cual. Chiquitibum. Flor. No me acuerdo, Ay, no me acuerdo güey. cómo se llama esa mujer. Me voy a acordar. Pero sí, o sea, era el momento de que todo el mundo en el partido estaba esperando ese comercial. Y además. Los papás, pero los además, abuelos, ella los se metía a la niños. tribuna, güey. Sí. ¿No? Y traía el logopito de Carta Blanca. Este campeonato no lo vamos a ganar. No me acuerdo de esa. Chiquitibum, Ah, la vimos. Sí, claro que sí, sí, claro que no. sí, ya me acordé. Ya me acordé. La mascota Sí, del las- Mundial de México 86, el Las pique. primeras chaquetas, perdón. El pique. El pique, ¿no? Que fue... Era un chile, güey. sí. Esa era la mascota del México 86. ¿Qué épocas de nuestro mundial? En Argentina, mundiales... uf, No, ha pero en habido- Argentina se vive el fútbol de una manera mucho muy diferente, güey. Bueno, aquí fue la mano de Dios. Cuando todo el mundo, Aquí fue la mano nuestros de Dios, padres güey. decían, pinche Maradona. y El bla, mejor gol bla, de bla. Maradona desde la media cancha, güey. bueno, también sí, contra pero el Inglaterra gol- también, güey. O sea, Sí. estamos hablando de 2 goles emblemáticos en la historia del fútbol, güey. Bueno, y fueron la media tijera de Negrete, ¿no? Que fue el gol más bonito del... También, Que güey. ha sido, bueno, que fue... uno de los goles más hermosos de todos De hecho, los mundiales. creo que es considerado el gol más bonito de todos los mundiales. Así es, de Bueno, Manuel no Negrete. Que no llega hemos- por ahí, no hemos Javier sido Aguirre le mete acá campeones, unos cabrón, pinches pero jalones bueno. de greña y un zape. Ándale, que todavía hay el... Sí.
¿Quién fue el que? Javier Aguirre. Javier Aguirre es el que llega, le jala. Ajá. ¡Órale! Se le da su... Órale, A ver si próximamente tenemos alguno de los dos por acá Ojalá. para platicar. Ojalá en algún momento Ojalá. podamos tener alguno de ellos. Regresando a los juegos de primaria, güey, porque te daban tu horario, ¿no? El profesor se presentaba, mi nombre es fulano de tal, yo voy a ser su profesor titular, y lo primero que te ponía era el horario, güey. No, a mí... El horario de todas las materias. ¿Tú te dabas cuenta que nos traen, cuando un profesor era cabrón? Porque llegaba y decía, lo primero que hacía era escribir en el pizarrón su nombre. Sí. Ya valía madre porque no llegaba. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Porque, hola. No. Llegaba, todo el mundo se callaba y era poner su nombre en el pizarrón y decías, ya valió madre. ¿Alguna vez alguien con la vocación de profesor desde niño habría soñado con ese momento de llegar a impartir su primera clase, No entrar sé. totalmente callado a únicamente escribir su nombre? No sé. No sé si sea algo... Pero finalmente es algo a lo mejor inconsciente en ellos. Donde decías, O ya algo que valió les madre. mama a Exacto. los profesores. O a lo algo que mejor, les marcó, cabrón. que dicen, no mames, cuando yo quiero, mi vocación es ser profesor. ¿Y cuál es tu top? ¿Cómo te quieres consagrar? Entrar al salón en silencio y poner Tu mi nombre. O sentir un pizarronzazo o en un borradorzazo. Quizás un borradorzazo, güey. Sí. Porque además antes sí había putazos, o sea... ¿Sabes? Yo me acuerdo de una anécdota que también estuvo muy cabrona y seguramente ahora por tiempos de bullying ya podría ser totalmente algo descalificable y creo que también lo fue. Tenía un compañero que era burro como la chingada, ¿no? Se llama Ezequiel, no sé si todavía viva, pero era burro como la chingada. O sea, no se le pegaba nada al güey. Y el último día de clases, cuando nos estaban dando calificaciones, el maestro le dijo a Ezequiel, nuestro querido maestro Oscar, que ya saben que si lo veo en la calle lo atropello al cabrón, pero el maestro Oscar le dijo a Ezequiel, ¿quieres pasar de año? Ezequiel, a huevo, ¿no? Dice, bueno, si quieres pasar de año, vas a tener que enseñarnos los calzones. No mames. Y lo que hizo Ezequiel fue al baño y trajo sus calzones en la mano para pasar de año. Qué No culero, mames. ¿no? O sea, sí es como algo... que sí te marca, güey. No. Sí es algo... Es que a ver, güey. O sea, Sí es algo cabrón. vamos a decirlo en serio, güey. O sea, este pinche Ezequiel, ¿qué cosas no hará por un puesto en la chamba, güey? Así de, güey, pues si de niño me mandaron a quitarme los calzones y a enseñarlos, bitch, Sí, please, ya. güey. Sí, yo ya estoy curtido, cabrón. Sí, güey, no mames, me tengo que fajar a la de contabilidad. ¡Ah, huevo! No, y aparte la de contabilidad es una O la de recursos humanos. mujerón, ¿no? Ah, bueno. sí, No, bueno. generalmente no, las de contabilidad y de Bueno, tú eres godín, güey, recursos tú sabes humanos. de eso, tú sabes no, de eso, no, güey, yo no la soy neta. godín, güey, pero Fuiste pero pues godín, güey. es como ya algo clásico, güey, en las empresas. Por alguna razón, la de contabilidad, la de recursos humanos y la de... Sí, esas dos son como... tienen Buenonas. No, güey. ¿No? No, todo lo contrario. ¿Ah, sí? Y la mayoría se llaman Lupita. A ver, Lupita, Oiga, Lupita, es que vengo por mi gafete. eso sí te sale bien, güey, a huevo. Pues es la práctica, güey, en algún Vengo momento. por mi gafete. Vengo ¿Ya por- te da mi Sí, gafete? pero con cara de pendejo de, es que ya lo perdí otra vez. Benjamín, ya tenemos lo de la cuota de este año para el... Ya va a ser el cumpleaños del jefe, ¿no? Sí, es sí, que- sí, sí. Oye, hueva. primeras travesuras, porque hablamos Sí. del profesor que ya llegaba, te ponía el horario, su nombre, la chingada, ya sabías de qué Clases iba a ir de el música, año. cabrón. ¿No? Puta, la Y flauta dulce, güey. Ese tipo de la flauta. Yamaha, güey. Ajá, O tú. sea, no había un solo año. Bueno, además. Yo nunca la compré esa y nunca la pedí. esa flauta te tenía que durar los 6 años de primaria, güey. Sí, era una... O sea, no es que fuera barato o fuera cara, sino es algo que no usabas diario, entonces no tenías por qué perderlo. Y era clásico que algún pendejo la perdía, güey. O perdí una parte porque se desarmaba, ¿no? Se desarmaba exactamente, güey. Sí. Entonces, la flauta, güey, que siempre tocabas las mismas pinches canciones, güey, yo no sé por qué. Año tras año veías exactamente Y la sobre misma todo en canción, Navidad o güey. en los festivales, el maestro de música sacando toda la bola de pendejos que no se aprendieron 3 canciones. Yo, la neta, perdón, pero nunca me gustó tocar la flauta ni ahorita. Pero el hecho de que yo sí le dije al maestro, perdón, pero yo prefiero tocar el piano, y era lo que yo tocaba en la casa. Entonces, sí fue así de que, perdón, maestro, pero le decíamos el lobo al maestro. Así ¿Tú de- también tuviste un maestro lobo? Sí, todo el mundo tuvo un maestro Claro. lobo. Pero sí le dije, perdón, maestro, pero a mí la flauta... No me gusta tocar la flauta. Yo sé que a ti te encanta, güey, desde entonces. Pero yo sí le Hoy día dije, ya el perdón, clarinete, prefiere... güey. ¿eh? Ya hoy día ya el clarinete, te vas profesionalizando. Seguro. Pero bueno, yo sí le dije, ¿sabe qué, maestro? Porque siempre me dice, Soto y tu flauta. Yo, no quiero, yo prefiero tocar piano. Entonces, tuvo la decencia de ponerme al piano mientras todos tocaban en la flauta. Porque no el piano. ¿Tenías pero- más beneficios o más consideraciones por tocar ¿El piano? Sí, sí. A huevo, sí, eras sí, diferente sí, y entonces sí, te sí. daba esa Y te da un consideración. jale en la secundaria. Así. La verdad es que a mí el tema de música nunca... ¿Nunca se te dio? Nunca lo utilicé como para tener jale con las morras, ¿eh?
No. Es que lo que pasa es que además... Era el deporte, güey. No, Ah, sí. pero- Para mí lo mío era la clase de deportes. Y la chaqueta. Pero ya mucho más grandecito. O sea, estamos hablando de la primaria. No, güey, ni de pedo, cabrón. Y yo recuerdo que cuando iba en sexto de primaria, yo escuchaba acerca de la chaqueta. Y yo llegaba con mis compañeros que estaban así enfrente de su papá, que llegaban, oye, ¿qué es chaqueta? Y pues el niño así de, cállate, pendejo, no mames. Yo no tenía ni puta idea de lo que era una chaqueta. Bueno, pues una chaqueta. Pobrecito, güey, ¿no? George. Sí, yo era muy muy inocente, porque yo era En mi más pueblo les decimos de otra forma. era más deporte. O sea, a mí el tema del el despertar sexual fui muy lentón en ese sentido. Sí, fui más de jugar y todo el tiempo estaba jugando fútbol en el patio de la escuela en Simón Bolívar, el famoso Espiro, no sé si lo conoces. Sí. Un tubo con una cuerda, con una pera de box. Y entonces le tenías que pegar y enredar la cuerda. Y esos eran nuestros juegos favoritos. O sea, no jugabas al burro, al... Sí, por supuesto. O sea, Valero, güey, todos los juegos comunes de niño, sí. Pero lo que más, fútbol, Espiro, quemados. También tenemos una cancha de quemados en Simón, ahí en Simón Bolívar de Galicia. No sé si existe todavía la cancha pintada, pero jugábamos también quemados y teníamos la alberca teníamos en deportes, natación o básquetbol y fútbol también teníamos clase y había torneo de waterpolo, güey. Mira. El Simón Bolívar en aquellos años era de mucho deporte, güey. Existía un concepto que eran los Juegos Sabatinos, güey. Entonces se armaba una especie como de inauguración de Juegos Olímpicos en donde todos los salones ese día, que era en un sábado, el primer sábado de los Juegos Sabatinos, se hacía la inauguración oficial donde había también un pebetero, güey, y se hacía una celebración, una inauguración tipo olímpicos, güey. Y entonces todos los salones de todos los años iban pasando sábado tras sábado en diferentes actividades. Entonces, aunque fueras de primero o de sexto de primaria, no importa, ibas pasando por todas las disciplinas, güey. Y eso estaba poca madre, güey. Fíjate, en mi secundaria le daban más privilegio a los güeyes que estaban allá afuera vendiendo pulseritas y... La pulserita esta de plástico que comprabas que eran 4 tiras y te ponías a tejer, güey. No, pero eran eran tiras, puros hippies, güey. Así que decían, pues aquí tengo la pulserita y si quieres algo más ¿Te fuerte. acuerdas del mito, que no sé si haya sido realidad, que vendían dulces o estampitas con droga, güey? ¿Nunca te tocó ese mito? Y que decían que drogaban a los niños. Pues yo me la pasé chupando todas las pinches estampitas y ninguna me puso, güey. Te lo juro, Javi. Así de, no, son esas, ¿no? Y la verdad es que yo no veo de qué manera pudieran querer enganchar a un niño a las drogas, güey. O sea, como que se iba a convertir... Mamá ya se me está bajando. No, pretendían tener un buen cliente en un niño, güey. Pues a lo mejor lo veían a futuro, güey. Y A futuro, güey. Por eso nos llamamos los bacachos. Imagínense qué buena estrategia de la marca, ¿verdad? Seguro. Pasamos toda la primaria así. ¿Qué apodos de maestros recuerdas que ponían? La maestra de inglés siempre olía a cigarro. Bueno, la mesa de francés... Le decíamos la cenicero. ¿La cenicero? No, bueno, la mesa de francés era el tren, obviamente, porque también fumaba 20 cigarros. Dentro del salón. Dentro del salón, pero aparte los ponía, eran unos cigarros cafés pequeños que se llaman More. Y aparte los ponía con las colillas, o sea, ponía las colillas y literal nos poníamos a contar las colillas y eran 20. O sea, las iba formando. Las iba formando durante la clase. O sea, ella se sentaba en la esquina ¿de la tarima? De la tarima, fumaba y ponía... Se acababa uno. Y fumaba otro. Se le cayó uno y lo volvió a poner. Pero tenía inclusive la voz de sí, Rosa. Su época. También hay sí. Pero era como la maestra, así que decimos, no manches, o sea, ahora imagínate, o sea, todos los niños olíamos a cigarros saliendo de la clase. Claro, güey, no mames. Y el bullying no existía, y se permitía. ¿no? Ajá, no, y aparte, también entrando a la escuela te agarraban de aquí, si te agarraban, te regresaban, ¿no? Porque era casquete corto, vámonos a todos, güey. El famoso casquete corto, güey. Sí, o sea, de que si te agarraban, a ver, ven, Soto, para que si te agarraban tantito de aquí atrás, no. ¿Llevabas uniforme o ibas vestido Era de civil? Era civil en el Doncella de Orleans y acá en Columba Rivera sí era de uniformito. En el caso de Simón solamente los lunes era de gala, se le llamaba, que era el pantalón que te decía y el saco, con camisa blanca y corbata, los lunes. Y el resto de la semana, si era cada quien iba vestido como se le daba su chingada gana, excepto el día de deportes, también tenemos un uniforme. Y ahí sí tenías que ir de deportes, güey, ¿no? ¿En serio? Sí, güey. Y eso fue durante la primaria. Hueva. En la secundaria, güey, el pedo del uniforme de deportes es que seguía siendo un pants que parecía pijama, porque una tela pues ochentera o noventera. De esas que después de 2 días de no lavarlos apestabas a indigente, ¿no?
Hijo, la verdad es que yo siempre me bañé, güey, no te sé decir, güey. Pero el problema es que cuando entras a la secundaria, pues empiezas a tener tus primeros, erecciones, pues, tus primeras erecciones, güey. Bueno, sí. Y era un pedo porque pues ibas de deportes y pues ahí estabas, güey, ¿no? Y entonces podías estar formado en la explanada de la escuela y que se te paraba con ver a la pierna de la niña en con lado, lo que ¿no? fuera, hasta con el rosa en la mochila, ibas en el pecero con la mochila, te bajabas y dices, puta madre, ya se me paró el chile, güey. Sí, era un pedo, güey. Qué grasazos. ¿Te peleabas en la primaria? Ay, por supuesto. Me ¿Sí eras encantaba. peleonero? Sí, me encantaba pelearme, cabrón. O sea, sí era de... De hecho, bueno, ahora ya me lo prohíbe, ¿no? Pero sí es un hecho de que el ortopedista me me lo prohíbe. Sí, era un tema que me encantaba. O sea, me encantaba el pedo, madrear y entrar y nos vemos en la salida y ese desmadre, me encantaba. Esa era una frase así. Era el ritual, ¿no? Te espero en la salida. Nos vemos en la salida, Soto. Y puta. Y aparte, el resto del día, pues ya andabas bien culeado, güey, porque decías, no mames, ya se va a acabar el día, ya se No, va a esperar. a mí me encantaba. A mí me emocionaba llegar a la salida para agarrar a madrazos. Porque a mí me metieron a natación y a karate al mismo tiempo porque era un niño con... Hiperactivo. Hiperactivo. Entonces me metieron a natación y a karate. Y a pesar de que siempre el maestro de Moduguan Goju Ryu Karate Do, que era el profesor Ernesto, decía, el karate es para ser paciente, pacífico y eficaz. O sea, todo ese desmadre pues me lo pasaba por los... Y era agarrar a madrazos a quien... O sea, sacar el golpe nuevo de lo que había aprendido el fin de semana pasado. Entonces me encanta... Rompimiento de tablas con el de quinto. Sí, en serio, sí. Entonces era algo que me apasionaba el hecho de que alguien me cantara un tiro. Era el clásico, te voy a cantar un tiro. Y en las mujeres, si había tiros entre las mujeres, era de que se empezaban a poner crema en los brazos para que no las agarraran como de los brazos. Había agarrarse técnica. el cabello. Sí, o sea, había técnica de agarrarte el cabello para que no te agarraran del cabello de las greñas, porque era lo primero que hacían las mujeres. Sí, agarrar, sí. Y, no, entonces era a la fecha, ¿no? Entonces, imagínate, sí. Pero entonces imagínate el pedo del literal a las mujeres. Veías como en la hora del recreo se empezaban a acomodar, porque eran las amigas las que empezaban a acomodarle las trenzas y para que no las agarraran de más. Ponerle crema en los brazos para los pellizcos o rasguños. ¿En qué reclusorio dices que ibas? No, pero espérate. Y literal casi ponerte tu pinche traje de guerra, ¿no? Pero no, eso fue ahí en la Columba Rivera donde... Tantas, seguramente tengo ahí. En mi caso fue diferente porque la primaria en aquel entonces, el Simón Bolívar, era solamente para varones, entonces no había esta mezcla. ¿Tu primer beso fue con hombres? Sí. Muy bien. Seguro, qué huevo. Primer beso fue en la secundaria, ya de ahí mi papá me metió a una escuela de gobierno porque pues llevaba yo excelentes notas y dijo, güey, me sales muy caro para estarte pagando el Simón, te vas a la chica y órale, güey, vas a la de gobierno. Ajá. Y ahí fue mi primer beso que no me gustó. Yo quería seguir jugando básquetbol, fútbol, natación. No estaba yo todavía, no se me despertaba esa parte ese líbido. Ajá, güey. Entonces para mí era como intercambiar babas con una vieja, guácala, güey. O sea, no, güey. De hecho, me acuerdo que al principio, como ya era escuela de gobierno, y además me tocó porque ya iba yo atrasado 2 años por portarme mal en la escuela, ser de los grandecitos, y entonces me tocó en el salón de los grandes y por lo tanto en el vespertino. O sea, a mí no me tocó la secundaria en la mañana, me tocó en la tarde y pues en barrio, güey. Y recuerdo las primeras veces que se acercaba alguna niña. Es que sí era un pedo el ser de la tarde en una escuela pública. Claro, güey, claro, güey. Y me acuerdo que alguna ocasión se acercó alguna niña a cantarme un caldo, güey, ¿no? Me decían, ¿qué onda? Vamos a aventarnos un caldo, ¿no? Y yo pues no tenía ni puta idea, güey. Yo decía, caldo, güey, no mames, güey, no, a esta hora de la noche no se me antoja, güey. Es como ahorita decir el delicioso, ¿qué pedo con esa palabra? El delicioso. ¿Qué pedo, o sea, pues van cambiando las palabras. Es que qué rico es decir, oye, pues vamos a coger, sí, básicamente, güey, o sea, ¿no? Vamos a echarnos un delicioso. Pero nos enfrentamos a las primeras palabras en secundaria como el famoso faje, güey. Bueno, sí, pero ¿no? Eso del andan caldeando atrás, ¿no? Ese es el famoso de la secundaria. El caldo, güey. Ya me eché un caldo. ¿No? Pero igual con las peleas, la primera vez que a mí alguien me cantó un tiro, me dijo, vamos a echarnos un trompo. Y dije, puta, güey, yo nada más traigo yo, güey, valió madre, güey. Sí, o sea, realmente ¿Eras bueno para el madrazo? No. También estudié karate en Okinawa Karate Do. Ahora ya todo el mundo... Bueno, es que creo que eran las actividades, no sé si siguen siendo las actividades actualmente. ¿Preferidas? Pero sí, o sea, era natación, karate y para las niñas el ballet, güey, y el piano, ¿no? Para las niñas. Entonces... O voleibol, bueno... Pero es que no, o sea, no son actividades como tan fáciles. Había muchas academias de karate, de ballet, ¿no? O sea, no había espacio para una cancha de voleibol. Pero
Pues sí. Es que estamos hablando de la tocó tendencia de karate. Karate Kid, güey. O sea, de 1984. Es que además güey, estamos también. influenciados también por la película, güey, ¿no? Sí. Y por películas como las de Jean-Claude Van Damme, güey. Bueno. Entonces, pues también. Y pues sí, alguna vez me tocó aventarme un tiro, güey, ¿no? ¿Pero si eras bueno para ¿Qué? el madrazo entonces? Siempre he huido de la confrontación y he tenido suerte, güey. Porque siempre he sido de peleas de un putazo, güey. Y accidental, güey. O sea, de que ya se deja venir y suelto el putazo, cierro los ojos, lo aviento y por alguna razón siempre doy en la nariz, güey. Entonces siempre ha sido como tiros de un putazo y se acabó. Cuando eres niño es muy común, güey. Saltas un putazo y ya valió. O sea, ahí se acabó la pelea. El primero que llora, se acaba, güey. Pero insisto, siempre fui más de deporte, güey. O sea, llegaba a la casa, no hacía la tarea y salirme a jugar a la cuadra fútbol, güey. Cuando regresamos a esa época donde podíamos estar todo el día en la calle y no pasaba nada, ¿no? Absolutamente nada, güey. Y todos los demás, la palomilla de la cuadra era exactamente lo mismo. Claro, los demás sí hacían las tareas. A mí me valía madre, güey. Yo siempre... Sí fui un mal estudiante, güey. Tengo que reconocer. Y ya en la secundaria, pues te enfrentas a... Pues la primer chichi, el primer beso. Te empiezas a ir de pinta. ¿A dónde te ibas de pinta? ¿Tu primer pinta a qué edad fue? ¿Fue en la secundaria Sí, o ya en la secundaria, primaria? no, en la secundaria, obviamente. ¿Te tocó irte de pinta a la feria de Chapultepec? Obvio, al lago, armar al lago, güey. O sea, creo que en la Ciudad de México era como lo más común en esa época, ¿no? Yo era más fresa, aunque iba en la de gobierno, me los llevaba a Plaza Universidad, güey. A las maquinitas de Plaza Universidad. Sí, güey, a las chispas de Plaza güey. Universidad. Exactamente, güey. También había unas en el centro, por el Metro Juárez, había unas muy buenas, cabrón. Esas no las ubico, güey. No, yo era de Plaza Universidad, güey. Porque de chavito vivíamos en la colonia del Valle. Ya Te queda muy después, cerca, ya después sí. nos fuimos a la otra colonia. Y pues sí, de niño esas eran pues mis actividades. Pero aparte no llevabas tanta lana como para estar todo el día ahí en las... Entonces estabas viendo como... ¿Qué pedo? Y aventarte retas de Street Fighter con nosotros. O ahorrabas para invitar a tu novia de la secundaria al cine, güey. De Plaza Universidad. Como yo iba en el turno vespertino, nuestra pinta, el horario se daba ideal para ir al cine. Y fajezote. No, güey, te estoy diciendo que me Puta, qué tardé, hueva, güey. no Sí, mames. sí, Con razón sí, no tienes no. hijos, güey. Sí, ha de ser por eso, güey. Yo creo que sí, porque tu despertar sexual todavía está en proceso, güey. Sí, todavía yo creo que sí. No, ya después, ya más grande, ya fuera de la escuela, en algún momento me fui a vivir a Puerto Vallarta y ahí fue donde ya recuperé las millas tardías. Míralo. Fui mesero de antro. ¿Fuiste mesero? Fui mesero del Collage en Puerto Vallarta, güey, en el 98, güey. Y luego en Mazatlán en el 99. Entonces sí fui Con antrero. razón te me haces como Antrero, conocido, pero güey. de este lado de la cadena. Y era mesero, empecé yo desde garrotero, güey. Te encanta, sí. Sigues en eso, ¿no? La onda del garrotero. Ya el pinche rodilla no te da. Por eso te la acabas. El sobrepeso. ¿Qué hiciste en la secundaria? Tus pintas. Mis pintas eran muy clásicas. Irme a Chapultepec. Irme con un amigo. Muchas de las pintas que yo hice, fíjate, influenciado por mis hermanos, que son mucho mayor que yo, 16 años y 14, que fueron músicos, empezaron como a involucrarse en la música con personajes icónicos de la música como Chuck Moll. Por ejemplo, vengo de una familia de músicos donde Chuck Moll era como la onda. Cuando mi hermano tocaba con Iyapu, con el Quilapayún, cuando venía a México, esos argentinos del Quilapayún venían a México. Cuando tenían música de Oscar Jara, cuando venía Mercedes Sosa a México. O sea, mi hermano, el segundo, digamos, se fue como por ese tipo de tendencias de la música latinoamericana, de ese tipo de onda. Entonces me presentaban o me llevaban a lugares donde los músicos ensayaban o tocaban. Entonces a mí me encantaba la música y cuando era de pinta, muchas de las veces era irme a la casa donde ensayaban y ver cómo ensayaban estos güeyes y me encantaba. O sea, era algo que me fascinaba. Mi hermano tocó con los folcloristas, entonces era ir a la casa de René Villanueva allá en la Colonia del Valle, mames. cuando tocaban los folcloristas. O sea, ese tipo de cosas eran como mis pintas, cabrón. Porque no podía yo representarlo de otra forma, porque me encantaba cuando iba con mis hermanos. Y bueno, eso ya después me tocó. Pero con mi hermano siempre fue como este tipo de Pero onda tenías de Jorge hermanos que te Reyes. solapaban las pintas. Obvio, ¿no? O sea, sabían, y porque ellos le hablaban a mis hermanos, oye, pues, ¿sabes qué? Acá está tu hermano, acá está tu carnal. Entonces, siempre que llegaba a mi casa, siempre me eran de que ya supe dónde andabas, cabrón, ¿no? Pero quedaba entre hermanos.
Sí, quedaba entre hermanos. Pero entonces fue como eso, todos mis hermanos tuvieron como ese tipo de onda. Hay un código no escrito con los hermanos mayores. Por supuesto. De respeto, de caballeros. Y ahí era donde era el consentido, porque era el consentido de mis hermanos. O sea, sabían que andaba allá y me solapaban. Con mi hermana era el hecho de, ella bailaba ballet, estaba en el ballet de Amalia Hernández. Entonces era todo igual en ese desmadre de que yo era el menor, pero era como la mascota de los grupos de mis hermanos o de las iras de todo ese desmadre. Entonces era como algo que me encantaba y desde ahí como que me gustó esta cuestión artística de irme con los músicos, de irme con los bailarines y demás, de darme cuenta de esta inmensa diversidad sexual desde una etapa muy pequeña. Además. Porque los bailarines, bueno, o sea, sí, es una cuestión donde para mí fue muy normal y es algo que también hay que tocar en otro punto, de que por qué somos esa generación donde tanto nos puede brincar, porque finalmente antes era como el hecho de decir, ay, es que ese niño es mariconcito, ¿no? Pero es que era un Big Brother, todas esas compañías musicales. Sí. Y aparte no era algo que tuviéramos como cercano, ¿no? Se dice que en todas las familias hay una persona que sea diferente, con una orientación sexual indefinida, se dice. Pero siento que muchos no tuvimos como esa oportunidad de que generalmente es el artístico. Exacto. El que es músico o el que es bailarín o el que es... Ese es el raro de la familia. O es mi tío el Pacheco, el que se fue a dar la vuelta al mundo, ¿no? O sea, ese tipo de ondas es lo que a mí me jaló y esas eran como mis pintas. No era tanto como el hecho de ir a remar, o sea, sí lo hice, ir a remar Chapultepec, pero más me gustaba como el tema artístico. Y ahorita que dijiste los Pachecos, lo tocaremos en un futuro en algún programa, cuando platiquemos acerca de las drogas. Don Enrique, ¿no? Que es medio marihuano. Pero ¿te acuerdas cuando niño, tu papá o tu mamá o ambos, o el abuelito que fuera, te decía, si te portas mal, va a venir por ti el marihuano? Y el concepto del marihuano era un güey malo, güey. O sea, cuando eras más niño era el robachicos. Cuando ya era del cuando la técnica del robachicos no funcionaba, entonces ya te hablaban del marihuano, porque a ese sí ya lo veías, güey. Sí, ¿no? Y ese sí era marihuano, güey. Así, hola señora, buenas tardes. Y entonces la abuelita te decía, ¿ves? Pero ese hombre es marihuano. Si te portas mal, te va a llevar el marihuano. Pero y el marihuano era malo. Y ahora resulta que todos mis amigos son marihuanos. No, pero ¿sabes cuál es la onda, güey? ¿Sabes qué es lo más chingón? De que, por ejemplo, los marihuanos... Y yo no me robo ningún niño. Los marihuanos, por ejemplo, o sea, tú veías quién era la bola de los borrachos, de los alcohólicos, y la bola de los marihuanos, tus tíos los borrachos y sus amigos los marihuanos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, güey? Que todos los borrachos ya se murieron, cabrón, y los marihuanos ahí siguen, cabrón. Ahí están, güey. Los otros con cirrosis ya bien puteados, güey. Se ven 20 años más viejos y los marihuanos... siguen ahí, ¿no? ¡Poca madre, güey! Sí, exacto. Y es donde dices, bueno, ¿cómo está el pedo? Entonces, ¿dónde está lo malo? Exacto. ¿No? Llegamos... Te toca presentarlo, güey. Hoy vamos ya a platicar directamente de esto. ¿Ya te quieres ir directamente al gadget de la semana? Dalo tú, por favor. Pues vamos a platicar entonces acerca del iPod, ¿no? La semana pasada trajiste... ¿El tocadiscos? El tocadiscos. Sí. ¿no? Y el tocadiscos fue un dispositivo muy bonito y hablábamos acerca de cómo podías... el arte, tener el artículo, ¿no? Y fueron pasando los años... Y de pronto, y agradecemos a nuestro productor que nos haya conseguido, a George, que nos haya conseguido este fabuloso iPod. Cuando esto entra al mercado, revolucionó por completo. Toda la industria musical. Toda la industria musical. Antes de esto era el tocadiscos, después fue el cassette, después fue el compact disc, y después del compact disc, que para video hubo un formato que se llamaba Laserdisc. Laserdisc, que era carísimo. Carísimo. Mi papá tiene un Laserdisc. Cada disco era literal. No mames, era una DVD cajota, literal, pero pesado, güey. Sí, aparte los DVDs, o sea, bueno, el formato era el acetato, el tamaño de un acetato. Pero yo voy a pedir a mi papá que me lo preste para traerlo, que lo vean y que vean los discos, porque eran del tamaño de un LP, de un acetato, pero como un disco compacto. Como un CD. Igual. Y después, pero después de eso... entró un formato que no tuvo éxito, que fue el famoso mini disc. Pues ni tan famoso porque mucha gente no lo conoció. Que también lo voy a traer, sí, por ahí tengo uno, lo voy a traer. Sí. Pero cuando entró ese formato, meses antes o un año antes se había liberado el formato de MP3, güey. Sí. Y entonces, junto con el MP3, llegó el fabuloso iPod, ¿no? Que es yo creo que el hit más grande que ha tenido la marca Apple. Yo creo que sí, y para muchos el más consentido. Para mí es un formato que me encanta. Después de las computadoras Macintosh, ¿no? Sí. Porque antes Apple era Macintosh y nada más. Sí.
Después de eso, su hit, que ha sido el hit más grande, considero yo, es este famoso iPod. Que siempre llegó la generación anterior, era un iPod mucho más ancho, era Sí, blanco y blanco. tenía el botón, solamente tenía el círculo y solamente tenía un botón. Como este círculo. Exacto, Y siempre este ha sido botón, como característico. El del centro de aquí. Tic, tic. Pero bueno, esta hermosa invención del señor Steve, Esta joya. esta joya. Este es de 30 gigabytes. Güey, 1 giga. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la practicidad de llevar la música donde tú quieras. Sí. Cuando tú en los discos, en los cassettes o lo que tú antes o nos tocó a ti y a mí Los CDs. probar los CDs, ¿Te por acuerdas ejemplo. de esta carpeta enorme Sí, donde metías exacto. todos tus CDs? Que siempre se rayaban y era un desmadre, que siempre tenías como ahí dividido y lo llevabas en tu carro, en todos lugares. En tu Atlantic, Pero finalmente, con exacto. tu, Bueno, este, era mi Corsair. El autoestéreo quitapón. Ajá, exacto. ¿No? Marca Alpine. o Exacto, Kingos. sí, exacto. O tu caja que podías meter muchos discos atrás en la cajuela y podías Exactamente. meter 20 discos. 5, 10 y los discos. ibas seleccionando desde adentro. Desde el control. Pero esta maravilla vino a trascender y fue a ser totalmente una revolución. No existía el Cuando Bluetooth. tú podrías traer exactamente tu mochila para irte de vacaciones llena de discos o de cassettes Porque así era. con un chingo de pilas también, porque hay que Así decirlo. es. Porque ¿De la gorda? exacto, de las AA, porque ya eran AA, güey. No, en el pues de la cassette. gorda, de la C o de la D, güey. No, eso es para radio, güey. No, yo sí, me por refiero... eso. Y para los cassettes, güey. Te No, llevas la para los grabadora cassettes. grandota esta. Ah, bueno, eso es para la grabadora. Yo te estoy diciendo Sí, de, sí, sí, los portables, güey. Del no, sí, los MP3 y ya. No, del cassette, güey. Del Del Walkman. Exacto, del Ah, ok, Walkman. sí, Sí, también. del Walkman y ya eran... Pero esta madre sí vino a revolucionar una cuestión musical. Lo que pasa es donde que cuando muchos- te ibas a la playa, o sea, lo que tú estabas diciendo, ¿Qué? o sea, mucho antes de esto y antes del Walkman, era la grabadora, se le llamaba grabadora, y era Bueno, un pinche sí. armatoste así, güey, Sí, que tenía sí, hasta sí. filos como cromados, Sí, sí, y sí. traía su doble cassette o un solo cassette, y radio, y nada más era eso, y traía una manija y esa madre pesaba un chingo y le ponías pilas Sí. D Sí, o C, sí, güey. de que te duraban 2 horas, güey. Valía madres, güey. Y esa es la que ponías a un lado de la alberca y ahí ponías tu cassette, le ponías play y Que escuchabas. por lo regular eran y escu- cassettes o música que tú podías grabar en una sesión de radio, esperando y rogando a Dios de que el locutor no hablara cuando empezaba tu rola preferido favorita. Tú editabas tus canciones. Exacto, exacto. Entonces siempre la dejabas con rec play y pause, ¿no? Sí, Así es, güey. Para cuando llegaba la rola que te gustaba, que estabas esperando en 97.7, que seguramente era la que tú escuchabas, güey, porque yo toda mi vida he escuchado Universal Estéreo desde entonces. Pero bueno, el pedo era de que ir corriendo, güey, porque sabías que en ese momento podía empezar tu canción Exacto. y ya, quitarle el pause. Y la ¿no? tarde la pasabas así, güey. Ya con la grabadora lista. Sí. Para que cuando yo empezaba a escuchar la rola y empezaba a hablar el pendejo del locutor, cuando se callaba, ¡pum!, la ponías a grabar. Exacto. Entonces, los principios y finales de las canciones nunca se escuchaban porque es donde iba la voz del locutor El y esos voz, pedazos los mochabas, pero ibas haciendo tus Qué ediciones. buena época, güey. éramos tan felices. Y después cabrón. llegó esto. Donde fuimos más felices. Y entonces, pues ya bajabas tus Pero hablamos canciones ahí de ya- Napster, de Ares, De Ares, que siempre te llegaban de virus las computadoras, por ese tipo de cosas. y que tenías que dejar toda la noche descargando la canción o Sin tus duda. 4 canciones y al otro día, con suerte, había bajado 1 o 2. Sí. Ibas armando tus carpetas y después las vaciabas O cuando te conectabas a internet. en tu cabrón. iPod. Sí, Directamente sí, el a la dial-up, línea, ¿no? que te conectabas a la línea telefónica, güey. Pues así el programa de hoy. Espera, Platícanos acerca de- no. Ah, Espera, ¿qué vas a espérate. decir? Ah, porque no, acá bueno, tenemos tienes el pero otro. acá el productor, además, porque... Era un pues, atascado Güey, de la si nosotros tecnología. somos chavorrucos, pues el productor dice, quítate que ahí te voy, güey. Ve nada más. No mames, güey. Tiene Gadgets. chingo de gadgets y tenemos también este otro que es de 4 gigas. Es... Ve, güey. Esa sí era otra. Esto era nanotecnología en aquellos años, güey. Sí. Y esto era con lo que los chavorrucos, pues ya nos empezamos Soñábamos. a sentir. Ya. Decíamos, el futuro es hoy. No, bueno. ¿Cuántas veces hemos pensado eso a lo largo de nuestra vida? El futuro es hoy. Hasta ahorita del COVID, güey, ¿no? Ya No dejamos de mames, pensar güey. muchas Nos cosas. está cargando la chingada, güey. Y pues el futuro, efectivamente, es hoy. Pues los señores los invitamos a que se hagan presentes y partícipes con nosotros y nos platiquen cuál es el gadget para poner en este... ¿Cómo dijimos que se llamaba? El altar. El altar, en ese altar que cada semana estaremos cambiando y platicar con nosotros. Los invitamos a que sean partícipes con nosotros y se pongan en contacto con las redes sociales y nos platiquen de qué les gustaría que habláramos nosotros en esta ocasión y que sobre todo, pues, se manifiesten, ¿no, señor? Sí, que nos dejen sus comentarios, que nos hagan preguntas, que nos sugieran de qué más temas quieren que platiquemos. Ya saben, 80s, 90s Y más. y más. Señores, gracias, un gusto. Fui Cacho, fui Benji, gracias a George que estuvo en la producción. Gracias a Majo que nos prestó el tocadiscos de la semana pasada. Entonces, bueno,
Así, señores, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias. Estamos en las redes sociales. Yo @ como El Cacho con doble A. ¿Y A mí me encuentran como Benji Acon, Acon con K. Hay que nos busquen, güey. Digo, seguramente producción nos va a etiquetar y va a ser fácil que den con nosotros para que también nos sigan en nuestras redes sociales y pues obviamente acá en la página de Los Bacachos. Gracias, señores, que tengan excelente fin de semana. Adiós, chavorrucos. Cuídense. Adiós.